Ahí sí. Bien, chiquillos, ¿quién soy yo? Buena pregunta. Bueno, bienvenido a todos. Yo soy Diego González, profesor de mecánica automotriz y autotrónica de acá de UOC. Formo parte de un gran equipo de trabajo. Debo decir que atrás de nosotros también hay grandes profesores que tienen en este caso habilidades en distintos enfoques de nuestra mecánica y cada uno se caracteriza por llevar el conocimiento al máximo nivel de nuestros alumnos. Lo importante hoy en día es mutar, como te decía, de un rol facilitador a un rol acompañante, donde nosotros hacemos parte de la realidad de nuestros estudiantes, ¿cierto? Y tratamos de que se forme en base a una base sólida que con el tiempo se va a ir complementando. Entonces, para contarte un poco de mí, esa es mi foto, yo creo que práctica de la vida, sinceramente siento que es la que me representa. Me pidieron que fuese una formal o la que yo quisiera, decidí esa porque es la que más me hace feliz. Ahí estoy en mi salsa, como se dice básicamente, porque estoy trabajando en mi auto, siento que mi felicidad está en esa foto, sobre todo porque ya ahí es cuando me saco esta cotona, ¿cierto? Y comienzo a trabajar en lo mío, lo que más me encanta. Y comentarte un poco acerca de mi familia, la verdad es que yo estoy en un núcleo de familiar de aproximadamente 4 personas, contando en este caso mi hermano, y de familia de súper esfuerzo, donde nos han dado cosas fáciles, donde hemos tenido algunas dificultades y gracias a Dios hemos podido estar soportando eso y somos personas de superación. Son muy buenos. También comentarte que gracias a Dios, ¿cierto? Tuve la oportunidad de conocer a una gran persona y eso me permite hoy en día formar una gran familia con ellos, grabando un beso que está viendo en este minuto, y eso es buenísimo. Comentarte que en cuanto a mi carrera, debo decir que soy ingeniero mecánico automotriz y electrónica, egresado de DUOC, de esta sede preciosa que es de Maipú, y gracias a Dios tengo la oportunidad de poder ser hoy en día colega de mis queridos profesores, ¿cierto?, de algún tiempo, y obviamente comentarte que también estoy en un proceso de maestría, porque me gusta esto de la mecánica, sobre todo el mundo de competición, así que estoy ahí en España haciendo una maestría, tratando de inscribirme ahí para poder seguir progresando en los conocimientos. Y lo otro muy importante es que yo, en mi carrera en sí en profesional, la enfoco directamente en esto de la electrónica. Trato un poco de salir de lo que es motor y hablar un poco más acerca de lo que va a reemplazar lo que tenemos hoy en día. En cuanto a los hobbies, antes que pase, gracias, antes que pase recién. Mi hobby, yo creo que el que me encanta es directamente arreglar ese vehículo que está ahí en la pantalla, que es un Tercel, que lo tengo hace bastante tiempo. Pasó por diferentes etapas, hoy en día ya lo tengo ya con un proceso más de modificación, estamos buscando el encendido electrónico y ahí vamos jugando un poquito con una computadora programable y ojalá más adelante sea un curso de potenciación, ¿por qué no? Y lo propongo. Y lo otro más importante es que las anécdotas que puedo tener en la vida siempre nacen a partir de una conversación nocturna. A mí me gusta hacer mecánica nocturna, sé que a algunos de los les gusta hacer mecánica diaria, por un día, a mí me gusta hacer de noche y salen una conversación impresionante de aprendizaje. Y la que más recuerdo es la de mi abuelo que me dijo, debes profesionalizar. Y eso me trajo por consecuencia estar aquí. Así que al cielo le doy las gracias porque realmente sin él no hubiese podido llegar hasta ahora. Vamos. Lo que vamos a presentar ahora es directamente entonces nuestra malla curricular. Claramente cuando tú quieres escoger carreras como técnico de ingeniería, claramente tenemos diferentes tipos de semestres. Porque tenemos carrera de ingeniería, son 8 semestres, y carrera de técnico vendría siendo 4 semestres. ¿Qué es lo importante de esto? Da lo mismo si ingeniería o técnico. La base siempre van a ser sólidas y tienen que nacer de un inicio sólidas. Y si se siguen construyendo sólidas, en el tiempo van a ir fructíferas, o sea, van a ser más fructíferas lo que uno va sembrando como profesor. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que si, según tu autoanálisis personal, dónde quieres apuntar en la vida, es finalmente la carrera que tú quieres escoger. Pero insisto, hoy en día un técnico tiene la mayor relevancia incluso que un ingeniero. Y eso es importante que entiendas que no hay diferencia. Todos somos iguales. Así que tranquilo, vamos de a poco. Yo creo que la pregunta que más se hacen algunas personas que estudian mecánica automotriz es cuál es mi enfoque. O sea, ¿dónde voy a estar yo en el campo laboral? Tiene varios puntos donde abarcar, sinceramente, porque resulta que la mecánica automotriz y autotrónica tiene varios puntos de trabajo. Por ejemplo, el primero es ser técnico mecánico, te hace especializar directamente en la reparación de un vehículo, mantención, mantenimiento preventivo, correctivo, ¿cierto? Y predictivo, ¿por qué no? También te puedes enfocar en los concesionarios, existe mucho esto del técnico en diagnóstico, quien es la persona que da diagnóstico electrónico a los vehículos. Por ejemplo, el grupo Mercedes tiene hasta un mecánico de ruidos. Entonces, claramente, según el tipo de empresa, va a ser el tipo de mecánico que se necesita. También tiene en este caso lo que es asesor de servicio. Quieres crecer un poco más, ¿cierto? Incluso abarcar un poco más la área de ingeniería. Puede ser, ¿por qué no asesor de servicio tanto de desarrollo y pintura, que ve directamente los casos de seguros, siniestros,
y también, ¿por qué no?, servicio técnico para dar respuestas técnicas a los clientes. También te puedes enfocar como jefe de repuestos o encargado de repuestos, ¿ya? Porque nosotros tenemos una malla tan amplia que incluso hablamos de lo que es un control de inventario, cómo se mantiene una bodega y cómo tú puedes gestionarla para hacer el mejor de lo que tú estás desempeñando. Así que, una gran área. Después también tenemos, en este caso, lo que son los jefes de servicio. Quiero alcanzar, en este caso, ese tipo de taller, por ejemplo, de una marca tan importante como Toyota o, no sé, Honda, lo que sea, tenlo por seguro que lo puedes alcanzar si tú tienes las ganas y la convicción de querer lograrlo. También tienes esa área de trabajo para nosotros. Lo otro importante es que aquellas personas que quieren lo suyo, que quieren tener algo personal, un desafío, un proyecto, ¿por qué no formar una pyme? Gracias a este enfoque, varios de mis colegas y compañeros, que estoy de verdad muy orgulloso, han podido tener este enfoque en la carrera de ayudar a las personas en base a un negocio propio. Y eso es buenísimo. Salimos un poco de lo concesionario o más a lo real. Vale, pues. Bueno, ¿de qué se trata en este caso nuestro taller de diagnóstico, que es lo que venimos el día de hoy? Básicamente hablamos de la gestión y control del motor. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día nuestro motor de combustión interna tiene un computador que logra procesar toda la información que puede enviar un sensor y finalmente hacer que esa información se aplique en otro elemento que se denomina actuador. De hecho, las tres imágenes que aparecen en el costado izquierdo, vemos por ejemplo que arriba, la que está de color azul, viene siendo un pedal del acelerador, que fíjate que antes tenía una piola, ahora tiene un sensor por el costado. Entonces es un acelerador electrónico. En verde se destaca la unidad de control de motor. Y luego abajo en rojo tenemos nuestro cuerpo de aceleración. Tú te preguntarás, bueno, ¿cuál es la función de estos tres elementos? Gracias a esos tres elementos, tú como conductor puedes lograr que el motor admita una cierta cantidad de aire hacia nuestro múltiple de admisión y eso alimente de aire hacia el motor. Entonces, es muy importante que esos tres elementos estén siempre perfectamente comunicados. Los objetivos que tenemos para este taller son en dos tandas. Primera tanda es objetivos teóricos, por ejemplo, conocer un poco lo que es la gestión electrónica de este motor, hablar acerca de una tecnología muy importante que se conoce como drive-by-wire, que es básicamente una conducción por cable, y también tenemos objetivos prácticos, ¿cierto?, que es aplicado directamente a este vehículo, que es nuestro Kia Borne, ¿cierto?, que es nuestro regalón, donde aquí pasamos harta alegría. Pero lo más importante es que aquí podemos comprar directamente el funcionamiento de un elemento muy importante que es el acelerador electrónico, que eso es básicamente lo que ven ahí ustedes en la pantalla, que es lo que tenemos hoy en día. Bien, vamos a partir. Primero que todo, yo creo que aquí es bueno saber cómo funciona un motor. Un motor de combustión interna tiene 4 tiempos de funcionamiento. 4 tiempos que se dividen, que alguna mayoría sabe o los que no saben, bienvenido a este conocimiento. Tiene una parte que está en misión, donde entra en este caso el aire con la gasolina hacia nuestro cilindro, ¿cierto? Y el pistón, que es el elemento esencial. No sé si Josefina puede poner una flechita, un poquito, porque va a aparecer una animación del motor. Dame un segundo. Ahí está. Entonces ahí aparece la animación de nuestro motor de combustión interna y fíjate que aparecen unos números que representan entonces al ciclo, al tiempo de admisión, número 1, tiempo de compresión, número 2, tiempo de trabajo, número 3, y tiempo de escape, número 4. El motor tiene que hacer ese ciclo de trabajo para poder entonces lograr esta movilidad que nosotros de repente vemos en las calles, o la que tú tienes también como conductor. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que en esos 4 tiempos hay diferentes tipos de mezcla, y esas mezclas de aire con combustible se pueden tener en exceso de combustible, falta de combustible o algo estequiométrico. Hoy en día estos motores, es cierto que al menos como el 80% del parque automotriz son con este tipo de motores que son con inyección indirecta, buscan la estequiometría en la mezcla, o sea, que esté en perfecta relación el aire con el combustible y que la chispa, ¿cierto?, o el arco eléctrico se entregue en el momento preciso. Por eso es importantísimo que ustedes conozcan que el motor pasa por diferentes estados. Por ejemplo, el primer estado que nosotros tenemos siempre es el estado de calentamiento o arranque en frío. En ese minuto tú puedes darte cuenta, para que no saben de mecánica o los que sí saben, cuando uno de arranque, por lo general siempre siente olor a combustible. Ese olor a combustible es porque el motor necesita más combustible debido a que la gasolina tiende a condensarse cuando llega a la pared del cilindro. Si eso ocurre, claramente la mezcla puede quedar con mayor cantidad de aire y ser muy pobre y el motor no puede arrancar. Por eso es que la estrategia de este elemento, que es tan importante como el computador, logra hacer entonces este ajuste de combustible para entregar más en el tiempo de arranque.
Luego pasamos en este caso al estado de ralentí. Fíjate que ahí aparece como una llamita de color azul que representa directamente una combustión perfecta. Todos saben que una llama de color amarillo representa una falta de oxígeno o combustible, pero la llama de color azul representa un equilibrio entre el oxígeno y el combustible. Es la llama espectacular. La que vemos de repente en la estufa, ¿cierto? Cuando están comenzando a encender. ¿Qué es lo más importante? En ese tiempo, en la perfección tú lo puedes tener en el estado de ralentí. El motor parte, ¿cierto? Tiene una revolución estable que dependiendo de la temperatura, ¿cierto? En este caso es temperatura caliente o temperatura de trabajo, podemos tener perfectamente entonces que el motor pueda andar unas revoluciones estables. Cuando de repente ustedes ven en el cuadro de instrumentos que la agujita, ¿cierto? Del contador de revoluciones está siempre entre 800, 900, 750 aproximadamente. Ahí está la idealidad. Sí, está bien. Matías Salazar pregunta si los motores como el del Mazda RX7, RX8 tienen el mismo ciclo. Lo que pasa es que el RX7 y el RX8 funcionan con un motor Wankel. Hay que tener cuidado con eso. Es otro tipo de motor. Es una proporción alternativa a lo que nosotros tenemos, por ejemplo, que estoy presentando ahora acá. Es un motor que es 4 cilindros y que funciona directamente con biela, pistón, cigüeñal. Y eso permite directamente el movimiento rectilíneo alternativo de este conjunto móvil. Pero el motor Wankel funciona con rotores y obviamente un estator que va a ir tocando ciertas paredes, ¿cierto? Y haciendo las siguientes compresiones y obviamente detonaciones de electro. Distinto funcionamiento. Obviamente te podría anticipar, Matías, que esos motores por lo general tienen mayor potencia, claramente porque su funcionamiento, ¿cierto? Es muy distinto a un motor 4 cilindros, 4 tiempos. ¿Sí? ¿Estamos? Matías, no sé si quedó claro, bacán, para que te puedas complementar ahí con cosas ya. Entonces, sigo. El tercer estado del motor viene siendo en este caso cuando nosotros tenemos velocidades bajas o velocidades medias. ¿Qué quiere decir eso? Que no superamos más de los 100 km por hora. O sea, a los 60 básicamente tendríamos un equilibrio en la mezcla y quizás un poquito más de ingreso de aire. Porque tú mantienes el pedal del acelerador un poco pulsado, logrando entonces ingresar una masa de aire más grande hacia el múltiple de admisión, y el combustible en ese minuto trata de un poco reducirse para que no sea tan gastador ese vehículo, obviamente. Entonces, esa es la estrategia que hace nuevamente nuestro computador, CM. ¿Qué es lo otro importante? El siguiente estado del motor habla acerca de aceleración. Bien, vamos de repente en carretera, ¿cierto? 120 km por hora, eso es aceleración. Entonces, si tú aceleras el motor, este elemento que se denomina cuerpo de aceleración, abre esta aleta al máximo y logra entonces entrar una mayor cantidad de aire. Abre en este caso la aleta, logrando en este caso ingresar una mayor cantidad de aire y por ende también una mayor cantidad de combustible. Entonces, dentro de todo, chiquillos, lo que tenemos que pensar es que el motor siempre tiene estado de funcionamiento distinto según lo que requiera en este caso el conductor. Otro estado del motor vendría siendo desaceleración. Vas pisando a fondo el pedal y ¿qué es lo que pasa de repente? Sueltas porque quizá a lo mejor te acerca a un peaje o qué sé yo. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre en este caso que la mariposa que te acabo de mostrar, que es este cuerpo de aceleración, comienza entonces a su proceso de cierre y cuando cierra restringe un poco el paso de aire, logrando en este minuto que puede existir quizás un poco más de combustible. Entonces eso es también una estrategia que hace el computador. Es importante que también se entienda que el motor de combustión interna tiene un último estado que se denomina carga pesada. La carga pesada habla acerca de que cuando yo voy en subida, por ejemplo, vamos a enfrentarnos, no sé, al túnel Zapata, yo no me acuerdo si es el Brazo Zapata, ahí corríjame, pero cuando uno va camino a Viña, siempre un túnel queda hacia una altura. Entonces, el motor tiende a aumentar sus revoluciones porque todo aumenta la apertura de esta mariposa, logra ingresar más aire, y por ende el combustible también va a ingresar, se va a proyectar una cantidad de combustible ideal para esa cantidad de aire que va ingresando a la admisión. Entonces, dentro de todo, tenemos un consumo un poquito más elevado de gasolina. ¿Sí? Indispensable, José, no sé si puede presionar un poquito el favor, que exista siempre una relación de aire que es con el combustible, un poquito más, ahí, bien. Entonces, la relación ideal del aire con el combustible se calcula según fabricante para estos motores que son inyección indirecta, que sea de 14,7 partes de aire, kilogramos de aire, o gramos de aire que le llaman algunos, con 1 kilogramo de combustible y finalmente tú tienes esa llamita azul que es la combustión ideal o perfecta. Entonces, antes de poder dar alguna gestión
electrónica del motor, es importante que nosotros hablemos de los estados de funcionamiento del motor. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la gestión electrónica, para que ustedes lo sepan, nace a raíz de un concepto de gestión. Yo creo que todos somos capaces de gestionar algo. Algunos, no sé, gestionan un asado con los amigos, ¿cierto? Otras personas gestionan las compras de supermercado para la casa. Entonces, todo eso es un proceso donde uno siempre tiene que lograr asegurar la calidad. Entonces, nuestro motor de combustión interna, ¿cómo asegura la calidad del funcionamiento? Básicamente haciendo esta disposición de seguir qué es lo que está pasando, monitorear y accionar. Entonces, ¿cómo lo hace? Para poder gestionar la gasolina necesaria para esa cantidad de aire que yo te acabo de comentar, es importante que el sensor se monitoree físicamente, y para aquello existen entonces sensores que ayudan directamente entonces a este monitoreo. La imagen está perfecta porque vemos como si estuvieran conectados todo un elemento que sería como el computador que te acabo de mostrar acá, ¿cierto? Y finalmente vemos que hay sensores muy importantes que afectan a este sistema de inyección, que vendría siendo, por ejemplo, el primero, un sensor que mide la temperatura del refrigerante de motor. Sí, existe. Es posible que un sensor mida la temperatura real de ese líquido refrigerante de motor. ¿En qué afecta eso? Un motor caliente, un motor que está a temperatura de trabajo, por lo general requiere menos combustible. Y un motor que está frío requiere más combustible. Si te información de sensor, te aseguro la vida que un motor no va. Porque es importante para el computador saber a qué temperatura está el motor y así ciclar la inyección. Vemos también, por ejemplo, dame un segundo, José, antes que pase al final. Déjame volver ahí, sí. Vemos también, por ejemplo, un sensor muy importante que sería el sensor de oxígeno. Sensor de oxígeno, debo comentar lo siguiente, déjame buscarlo por aquí, lo tengo. Tengo guardadito. Aquí tenemos un sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno va ubicado en este caso en la salida del colector del escape, ¿cierto? Y finalmente lo que mide este sensor va puesto así. Hay una parte del sensor que da hacia el exterior y una parte que da hacia el interior. Entonces, ¿qué es lo que busca este sensor? Por esta parte que va hacia el escape, logra entonces captar ciertos iones de oxígeno que finalmente va a comparar con lo que está en el exterior. Entonces, si el motor tiene una mezcla con demasiado aire o demasiado oxígeno, este sensor, ¿qué es lo que hace? Sensa esa información y le dice al computador, oye, hay demasiado oxígeno, hagamos que el tiempo siguiente del motor sea con más combustible porque la mezcla está muy pobre en combustible. Entonces, es importante poder ajustar. Y después también puede pasar en este caso que el sensor sensa esto, o capta estos iones de oxígeno, los compara con el exterior y se da cuenta que son iguales. Entonces la mezcla es estequiométrica. Hay una relación perfecta entre el aire y el combustible. En el tiempo siguiente ojalá se mantenga. Pero a veces no siempre va a ser así. El motor de combustión interna tiene estado de funcionamiento distinto y eso es importante entenderlo desde ya. Otra cosa muy importante que también este sensor puede decir, a ver, estoy captando menor concentración de iones de oxígeno, en el exterior hay más, dentro hay poco, entonces tenemos una mezcla muy rica en combustible, entonces, vamos, el tiempo siguiente acorta un poco el tiempo de inyección. Entonces, es importante que estos sensores siempre estén comunicados al computador. Otro sensor que afecta, importantísimo, vendría siendo, yo esto lo he conversado con mi alumno, no sé si hay alguno que está conectado acá, pero el aire tiene un triángulo. Ustedes saben que existe el triángulo del fuego, aire, chispa, combustible, ¿verdad? Pero también existe un triángulo que es del aire. El triángulo del aire es un sensor que te pueda medir directamente el flujo de masa de aire que va entrando a la admisión, un sensor que también sepa que ese flujo tiene temperaturas diferentes, porque no es el mismo volumen tanto en frío como en caliente. Recuerda que el volumen cambia según la temperatura y eso hace que cambie también la densidad de este aire. Entonces es importantísimo, ¿cierto?, que tú tengas un sensor que te mida la temperatura de este aire que va entrando hacia la admisión. Y por último, también tienes un sensor que te mide directamente la presión que existe en el multitransmisión o colector de admisión, que puede ser absoluta o atmosférica según corresponda. Ahí vamos a hablar más adelante, después yo creo de eso. Y que lo que tenemos también hoy en día es sensor que se conoce como APS, o el sensor de pedal del acelerador, que lo tengo aquí. Este es el pedal del acelerador y básicamente tiene un sensor en esta parte que se conoce como APS, Accelerator Position Sensor, que va buscando esto. Va buscando más o menos cuánto es el porcentaje de deslizamiento que tiene el pedal y que presiona directamente el conductor. Dos sensores muy importantes que son los que buscan la sincronización del motor son aquellos que se conocen como CKP y CMP. El CKP es el Crankshaft Position Sensor, o sea, el sensor de posición del cigüeñal.
Y lo que va haciendo ese sensor, básicamente, debemos pensar que este motor de combustión interna, 4 cilindros, 4 tiempos, trabaja entonces con una relación de giro de 2:1. 2 vueltas que tiene que girar nuestro eje cigüeñal con una vuelta del eje elevado, que son los 2 ejes principales de funcionamiento del motor. Entonces, este sensor CKP sensa esa información de cuánta es el giro, cuando da la primera vuelta y cuando da la segunda vuelta. Entonces se informa directamente el cilindro número 1, el PMS es cilindro menor, y el PMS es el cilindro número 4. Punto muerto superior del 1 y el 4. Y, ¿sí? ¿No sé qué hay pregunta? Sí, Héctor Gigante pregunta. Gigante, no recuerdo. ¿Por qué pasa que cuando el auto está parado abajo del auto, para los líquidos, es aceite del motor o qué? ¿Es agua? Hablaremos. ¿Es transparente el líquido? Así podemos aclarar un poco la disposición del líquido. Si es transparente, Muñante, ¿sí? Muñante, si es transparente, no te preocupes, tranquilo, porque si tú revisas por debajo, lo más probable es que esa fosa que tengas de agua provenga directamente del lado del copiloto. Entonces, si es así, no te preocupes, porque eso es parte del aire acondicionado. Cuando tú lo accionas, logras entonces entender que primero el gas del aire acondicionado pasa por diferentes estados. Pasa por líquidos, gaseosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El último estado, ¿cierto? Tenemos en este caso el estado líquido y comienza a despichar esa cantidad de agua o de este líquido de gas del aire acondicionado. Entonces, es importante que sepas que no te preocupes porque finalmente es el estado de funcionamiento normal que tiene este aire acondicionado. ¿Sí? Bacán. Entonces, el último sensor que me faltaba por conversar, ¿cierto? Vendría siendo el sensor CMP, que mide la posición del árbol de levas. Ok, tienes uno que mide el sensor, la posición del cigüeñal, te falta entonces el que mide la posición del árbol de levas. Y ese sensor va en correcta relación con el primer giro del eje de cigüeñal y finalmente logra sincronizar el motor de combustión interna. O sea, gracias a esos 2 sensores, puede lograr tener un motor funcionando a la perfección. Si yo por ese motivo desconectara el sensor que mide las revoluciones o que mide en este caso la relación de giro que tiene el eje cigüeñal, lo más probable es que el motor se para, o no parte, básicamente, porque pierde la sincronización, ya no hay sincronía entre el eje cigüeñal y el eje elevado. Si pensamos esto un poco, pensemos que la correa de distribución eso es lo que va buscando, sincronizar el motor mecánicamente, pero estos 2 sensores sincronizan el motor electrónicamente. Vamos a dar un poquito más adelante. Bien. Aquí nosotros entramos a una tecnología que me encanta y yo estoy conversando hoy en día con mis alumnos, que es acerca del drive-by-wire. Esto lo conversé como está al inicio de este taller, siempre conversaba que esta tecnología es la que está entrando, yo creo que hace rato ya en el mercado automotriz, y lo que va buscando es reemplazar componentes mecánicos, ya sea de forma parcial o de forma total. ¿Cómo lo puedo reemplazar? Por ejemplo, hoy en día ya no existe una relación entre el pedal del acelerador y el cuerpo electrónico, o sea, el cuerpo de aceleración que te permite que entre esa masa de aire. Antes tú presionabas este elemento que es el pedal y abrías la mariposa sin ningún problema. Hoy en día ya no. Hoy en día es todo electrónicamente y el intermediario de estos dos vendría siendo entonces nuestro computador. Entonces, aquí voy con esto. Que la tecnología drive-by-wire, eso es lo que trae. Trae en este caso eliminar ciertos componentes mecánicos y reemplazarlos directamente por señales electrónicas. De hecho, la tecnología habla acerca de conducción por cable. Tú conduces mediante un mazo de cables, confías en la electrónica ciega. Y de hecho, aquí se dan 4 tipos de conducción por cable. La primera tenemos en este caso lo que se conoce como throttle-by-wire, que es el control de la mariposa mediante electrónica. Ya no hay un cable, una pila acelerador, sino que ahora solamente hay un computador que te va produciendo en este caso la señal eléctrica para poder abrir. Luego en este caso tenemos lo que se conoce como brake-by-wire, que básicamente tú eliminas lo que tú conoces como bomba de frenos, y ahora tenemos un motor que produce la presión del líquido de freno, y tampoco tienes un servofreno que te ayuda a multiplicar la fuerza del pedal y gracias a eso puedes frenar. Ya no hay eso, ahora hay un motor eléctrico. Entonces cambia mucho la tecnología. Hoy en día también tenemos lo que se conoce como dirección eléctrica. Sí, existe. La dirección eléctrica está bien hace tiempo en el mercado automotriz y ya no hay una conexión entre el volante y la caja de dirección. Ya no existe eso. Ahora existe solamente un motor eléctrico en la caja de dirección y un sensor que está ubicado cercano al volante que va determinando entonces qué es lo que está girando el conductor. Buenísimo. Y un último elemento, yo creo que esto todos lo pueden ver en algunos vehículos, por ahí en Sorento, qué sé yo, Mercedes, BM, Joselito, BM, ¿cierto? BM. Una palanca en la cual tú puedes
tocar y automáticamente cambia directamente el sentido de marcha del vehículo. O sea, puedes tener drive, en este caso lo automático, parking, neutral, reverse, o sea, reversa. En ese caso, nosotros tenemos este selector que puede moverse directamente a la velocidad que yo quiero. O sea, ya no hay que presionar un botón y mover la palanca, sino que ahora tú vas seleccionando lo que tú quieres. Pero, al igual como controla la perilla de la radio, lo mismo, pero en la caja de cambio. Todo es más fácil. Ya no hay una conexión mecánica a la caja, sino que ahora es todo electrónico. Buenísimo. Entonces, en base a esto, lo que vamos a hacer ahora prácticamente, porque este curso es práctico, es enseñarte un poco acerca de esto de el cuerpo de aceleración electrónica. Así que, vamos a aquello, vamos a salir, traigas el... Vale, ahí sí, casi se cae. Sí. No te preocupes, tranquilo, todo puede pasar. Bien, primero que todo, entonces, vamos a traer la lamparita. Por favor, aquí, y alumno estrella. Tranquilo, mira acá. Con esta está bien. Sí, con esa está bien. Alumno estrella aquí, tome. Gracias. Vamos a presentar aquí nuestro motor. Bien. Solito aquí por una cámara, yo creo que puede ser un poquito alta para poder, por este enfoque. Tenemos en este caso nuestro Suzuki Celerio, el cual consta de un cuerpo de aceleración mecánica. Si tú abres el capó, lo más probable es que no entiendas nada, ¿verdad? Pero te hace todo más sencillo. De hecho, sacamos el capó por lo mismo, para que sea más sencillo. Entonces, mira, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos directamente aquí el filtro de aire. No está el filtro de aire. Lo que tenemos viene siendo directamente entonces una manga de admisión. Aquí, por favor, enfócate un poquito solito de esta parte, porque nosotros tenemos aquí la manga de admisión y aparece el primer sensor que yo te estaba comentando, que es el sensor que mide la temperatura del aire de admisión. Déjame desconectarlo acá. A ver, si podemos sacarlo. Ahí está. Entonces, este sensor es muy importante porque él sensa la temperatura que va entrando hacia la admisión y finalmente logra cambiar la cantidad de combustible, ajustando, en este caso, para el computador el tiempo de inyección. Lo vamos a desconectar esto para que se pueda ver mejor ese cuerpo de aceleración. Vamos a ir con mucho cuidado, desmontando esta manguera flexible. Y encontramos entonces nuestro cuerpo de aceleración mecánico, que no es electrónico, porque recuerda que tiene esta piola de aceleración. Entonces, esta piola o cable, tú básicamente, ¿qué es lo que haces? Pisas el pedal y esta se va moviendo y va accionando la mariposa, ¿ves? Entonces, esto es bien sencillo, porque está la voluntad del conductor. Aquí ya se elimina la posibilidad de tenerlo por el computador, como podemos verlo ahí está el computador de este vehículo. Entonces, todo lo que tú pises, básicamente vas a reflejarlo aquí, a esta aleta de mariposa, y vas a poder ingresar cierta masa de aire hacia múltiple admisión. Entonces, esta es una tecnología que para aquel tiempo, buenísima, pero hoy en día ya se deja de lado por hartos motivos. Tranquilo, te lo voy a contar. Entonces, en este cuerpo de aceleración que es mecánico, también encontramos una válvula que permite regular ese estado de ralentí que yo te conversaba hace un par de diapositivas atrás, donde te decía que el motor lo que busca es la mezcla ideal. Y para buscar la mezcla ideal, fíjate, aquí nosotros tenemos una válvula que se conoce en este caso como válvula IAC, que es la que está por este costado, la cual va regulando en este caso el ralentí. Y fíjate que está por el costado de la mariposa, porque si miramos aquí el cuerpo de aceleración, tiene un orificio que va aquí, donde aquí se conecta esta masa de aire que viene ingresando, ingresa aquí la masa de aire, la válvula, ¿qué es lo que hace? Tiene un pistón que lo que va haciendo es, paso a paso, salir para estrangular esa cantidad de aire si es que el motor está frío, o si es que el motor está caliente, se retrae el pistón paso a paso para poder lograr entonces equilibrar la mezcla para que sea estequiométrica. Entonces, esa válvulita es una pega muy importante la que está haciendo. Vemos este cuerpo de aceleración, fíjate que el cuerpo en sí, déjame traer acá el mío, está compuesto directamente de una aleta o cuerpo central que se conoce a este elemento. Fíjate que esa aleta está hecha de un material bien especial que logra equilibrarse térmicamente para generar su funcionamiento sin ningún problema. Tiene esta unión con dos pernos hacia el eje central de la mariposa. El eje es si vemos como un fierrito bien largo, ¿cierto? Que va conectado desde este punto hacia este punto. Gigante este eje de la mariposa. Entonces, si alguien me pregunta, bueno, profe, ¿y si yo, por ejemplo, suelto estos pernos de acá y quiero limpiar el cuerpo? No lo hagan nunca porque vas a poder tener la consecuencia garrafal de que te va a quedar descalibrado este cuerpo de aceleración, ya sea si es mecánico o electrónico, y lamentablemente esto lleva un torque, que es un aprete, que viene por fabricante,
y que si yo no respeto eso, lamentablemente entonces podría tener problemas en mi estado de funcionamiento en el motor. Entonces, ese cuerpo de aceleración, o esa aleta, que es lo mismo, en este caso solamente que es más pequeña, la que está aquí en nuestro motor de Celerio, tiene que equilibrarse térmicamente, porque se sabe que si tú estás presionando con el pedal todo el rato, haciendo esto, va a llegar a un punto en que se va a calentar. Entonces, ¿cómo se puede enfriar? Se enfría básicamente por la cantidad de aire que está ingresando aquí a la admisión y se logra equilibrar térmicamente esta aleta. Pero, hay un pero. Fíjate que tiene aquí una alimentación de refrigerante motor y un retorno hacia en nuestro sistema de refrigeración, y eso es gracias a que el cuerpo siempre tiene que tener o mantener una refrigeración, ¿dónde? En el eje. Porque el eje está así todo el rato, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, y esto se calienta. Entonces, uno de los mantenimientos que se realiza por lo general a estos cuerpos de aceleraciones cuando son electrónicos, siempre es directamente lograr lubricar esta zona donde el eje comienza a desplazarse hacia adentro y hacia afuera. Entonces, muy importante este funcionamiento. Diego, Andrés López pregunta que si es bueno hacerle una admisión directa. ¿Qué es lo que quieren lograr? Yo creo que esa es la respuesta técnica que puedo dar, porque en el fondo, si tú, por ejemplo, quieres aumentar una cierta fuerza, ¿cierto?, en tu motor, tenlo por seguro que lo puedes lograr, claramente, porque, ojo, aquí hay que tener cuidado. El aire tiene que entrar libremente hacia la admisión. Mientras menos vueltas tenga la tubería de admisión, tenlo por seguro que el aire se entrega en perfecto estado. Pero, si yo, por ejemplo, tengo una admisión al foco, que es algo por lo general que siempre hacen los mecánicos, vienen con tubo inoxidable, generan aquí una admisión, ¿cierto? Y le dan vuelta y vuelta y vuelta y llegan al foco. Esas vueltas hacen que el aire entonces tenga una cierta resistencia y lamentablemente no vas a tener la mejor oxigenación que quieres. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Porque si yo, por ejemplo, le monto aquí un ducto que es de acero inoxidable con un filtro cónico, tenlo por seguro que algo podría ser porque es directo. Pero lamentablemente, si yo genero aquí un ducto de entrada que tiene más vueltas que una serpiente, que tenlo por seguro que eso trae por consecuencia que no vas a aumentar nada, porque el aire pierde, en este caso, su fuerza hacia la admisión. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Motores carburados, por lo general, siempre aumentan más el diámetro de la mariposa. Bueno. Matías Salazar pregunta que con el sensor de las wideband, ¿alteramos el conocimiento de los otros sensores? Ahí nos estamos metiendo más directamente a lo que es potenciación, sí, en ese caso. Pero sí, mira, lo que hace la sonda, lo que hace la wideband, ¿cierto?, es directamente programar ciertos sensores que son importantes para la inyección. Por ejemplo, uno de ellos muy importante vendría siendo este, que se conoce como TPS, está aquí. Ese sensor es el que mide directamente entonces la posición de la mariposa. Son vehículos con un accionamiento mecánico, pero como el computador necesita saber un dato muy importante que es la posición en la que se encuentra esta mariposa, tiene este sensor que sería el TPS, Throttle Position Sensor, que básicamente logra medir el porcentaje de apertura. Entonces, con una wideband, ¿cierto?, o que algunos le ponen Super AFC, Raytech, un millón de nombres que tienen algunas computadoras programables, tú alteras estos factores. Ahora, es importante que es importante que también se entienda que los sensores de oxígeno también tienen cierta relevancia en cuanto al tema de potenciación. Por ejemplo, tenemos sensores de oxígeno que son, por ejemplo, clasificados como narrowband, ¿cierto? Algunos también se llaman wideband, y esas narrowband y wideband también van conectados directamente a esto que se conoce como Super APC, Super APC2, etc. Son reprogramaciones que se le hace al computador y que básicamente va logrando que el motor cambie ciertos sus parámetros de funcionamiento y por consecuencia puede aumentar ciertas cosas, como caballaje, etc. Eso, ¿sí? ¿Se responde, amigo mío? No sé si... Sí, está bien. Entonces, como explicaba, los cuerpos de aceleración siempre tienen que tener refrigeración. Entonces, aquí este cuerpo de aceleración mecánico, como comenté recién, tiene este sensor que vendría siendo en este caso el TPS, que mide la posición directamente de la mariposa, y gracias a ese se puede saber entonces el funcionamiento de este porcentaje de apertura que tiene este cuerpo de aceleración. Aquí nosotros podemos hacer una prueba bien práctica, de hecho aquí voy a solicitar a mi alumno estrella que me ayude, ¿cierto? Porque tú con un meñique debieses mover este cuerpo de aceleración sin ningún problema. Vamos.
Y vemos que en este caso, claramente, esta aleta o cuerpo directamente se puede abrir sin ningún problema. ¿Y eso es por qué? Porque resulta que si vemos el cuerpo de aceleración, tiene un resorte que claramente tiene menor cantidad de vueltas y obviamente es menor que el cuerpo de aceleración electrónico, pero permite en este caso una tensión más rápida, ¿sí? Porque obviamente este resorte no tiene tanta fuerza, ¿sí? Entonces lo puede vencer rápidamente. Entonces ahora, amigo mío, por favor, con tu dedo meñique, ahí ya está abierto el cuerpo por completo para que quede esto en evidencia. Ahora la mariposa. ¿Te cuesta o no? Obviamente. Cuesta. ¿Y por qué cuesta? Porque básicamente lo que tiene un cuerpo de aceleración electrónico, ¿cierto? Que es un motor eléctrico. El motor eléctrico se encarga directamente entonces de mover a este eje principal, porque resulta que detrás de este piñoncito que tenemos aquí hay un resorte que lo que hace es tensionar aún más este cuerpo de aceleración. ¿Para qué? Para que ya no se haga directamente por accionamiento mecánico por el ser humano, sino que se haga electrónicamente con este motor que vemos aquí en la pantalla. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es posible de que este motor conecte toda su fuerza aquí para lograr abrir esta mariposa? Aquí está el elemento que se me cayó. En adelante, ¿qué sería este piñón? Aquí voy a citar a un colega de trabajo que creo mucho, Luchito, también va dirigido a ti, porque resulta que aquí mi compañero siempre habla acerca de esto con nuestros alumnos, que es la relación de transmisión. Y resulta de que este piñón va justo entre medio de estos dos elementos, entre el motor eléctrico y el piñón que corresponde hacia nuestra mariposa aceleración. Entonces, este piñón se trata de eje intermediario. ¿Qué es lo que hace? Conecta directamente la fuerza de este motor eléctrico hacia el eje de la mariposa. ¿Cómo lo hace? Tiene dos piñones, uno grande de manera externa y uno pequeño de manera interna. Entonces, el interno va conectado con este que es de la mariposa y el externo va conectado con este que es del motor. Entonces, lo vamos a unir. ¿Listo? Ahí están unidos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pedir ahora a mi ayudante estrella? Es que pueda mover con su dedo meñique ahora solamente el piñón intermediario y van a ver la fuerza que podría ser un motor. Vamos. Está haciéndolo, tranquilo. Otro lado. ¿Sí? Entonces, se puede lograr aperturar la mariposa gracias a este elemento de piñones. Los españoles le llaman piñonería, pero en el fondo lo que está haciendo, dice gracias Luchito por esto, es una desmultiplicación, porque lo que se hace es conducir con un piñón chico, piñón grande, piñón chico, piñón grande, logra entonces desmultiplicar y eso hace que aumente tu fuerza. Entonces, ahora un motor eléctrico puede perfectamente abrir este cuerpo de aceleración sin ningún problema y eso trae por consecuencia que sea más exacta la cantidad de aire que ingresa hacia el motor. Lo otro curioso es que cuando nosotros abrimos este cuerpo de aceleración, se abre con fuerza. ¿Ok? El motor eléctrico tiene que hacer demasiada fuerza, pero mira, ¿qué es lo que pasa cuando yo suelto el pedal del acelerador bruscamente? Se cierra automáticamente el cuerpo de aceleración. ¿Y esto por qué? Porque básicamente la piñonería, o estos piñones, ahora están en el efecto de multiplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí da lo mismo la fuerza, lo que importa es la velocidad. Entonces, mientras más rápido se puede cerrar este elemento, claramente nuestro sistema de inyección se podría ir calculando de mejor forma. De hecho, yo te puedo decir que, por lo general, cuando vemos este cuerpo de aceleración mecánico, nunca va a estar cerrado tampoco al 100%, ni tampoco va a abrir al 100%. O sea, si tú fantaseas con que aquí va a estar así de abierto la mariposa, cuando el día de mañana cuando vaya a correr, eso es completamente mentira. De hecho, la mariposa está abierta hasta ahí nomás. Ese es el porcentaje de apertura que tiene. Entonces, no vayamos a fantasear con que está así abierta. No, eso es casi imposible. O sea, carburadores, yo te podría creer que por ahí va la cosa, pero ya electrónicamente hablando no es así. Y menos acá. De hecho, yo te podría decir que lo más que pueda quizás a lo mejor abrir este cuerpo de aceleración es eso, nada más. Comprobadísimo con este Kia Morning que tenemos aquí en el taller. Entonces, este mito mecánico que existe de, oye, es que la mariposa se abre al 100, no existe eso. La mariposa nunca está abierta al 100 y tampoco está cerrada al 0. De hecho, te lo voy a demostrar aquí, mira. Básicamente se puede ver incluso el haz de luz que existe, ¿cierto? Porque yo estoy con esta ampolleta por detrás del cuerpo de aceleración, que va hacia el múltiple admisión, y claramente se puede ver directamente que arriba hay una cierta haz de luz que verifica directamente entonces de que tenemos una apertura, quizá a lo mejor no cerrada al 100, sino que una pequeña apertura, y eso permite que ingrese una cantidad de aire hacia la admisión. Entonces, esto, amigos míos, es cuando la mariposa está descansando y se conoce como estado de ralentí. Entonces, igual en ralentí, tú tienes una masa de aire que va ingresando, quizá a lo mejor más restringida,
Y luego, en este caso, cuando tú aceleras, comienzas a abrir esta mariposa y comienza a entrar esta masa de aire. Pero hasta ahí nomás. No sueñes con que abrir al 100. Entonces, aclarado este punto, deberíamos saber entonces que ese sensor TPS, o Throttle Position Sensor, funciona en base a un elemento muy principal que tenemos en electrónica, que son los potenciómetros. Varios yo creo que se preguntarán qué significa un potenciómetro, ¿verdad? Pero te lo voy a escribir en simples palabras. Vamos acá, por favor, acompañan con la camarita. Vamos a escribir a la pizarra un poquito. Miren, ¿se ve bien o no? ¿Sí? Entonces, un potenciómetro, si yo, por ejemplo, desarmo ese sensor que estaba puesto en el eje de la mariposa, voy a dar cuenta que posee en este caso una pista, que es de este estilo, que se conoce como una pista de alimentación. Esto tiene una resistencia. Para que se entienda mejor, déjenme buscarla aquí, Joselito. Es este elemento. Si se fijan aquí, nosotros tenemos una pista de resistencia, ¿verdad? Y que está como de color negro porque están hechas de carbono, ¿cierto? Entonces, una pista es la que va a conducir y la otra pista es la que va a provocar entonces la señal de este sensor. ¿Cómo lo hace? Buena pregunta, mira. Tenemos esta pista de alimentación y luego tenemos al costado una pista que vendría siendo la de señal. Resulta de que tú tienes el eje de la mariposa, ¿verdad? Ahí está el eje de la mariposa. Pero para que este sensor pueda comenzar a medir, es importante que contenga un elemento denominado cursor. El elemento cursor es básicamente un eje que va conectado a ese de la mariposa y que posee, en este caso, filamentos, los cuales van tocando la pista de alimentación y la pista de señal. Entonces tú puedes conectar el voltaje de alimentación con el voltaje de señal. Este potenciómetro, en un costado, por ejemplo, tiene aquí positivo, que serían 5 voltios del computador, y aquí negativo del computador. Y en el centro nosotros tenemos en este caso lo que es la señal. Este elemento, el cursor, es que provoca la señal. Si te fijas en este caso, cuando hablamos electrónicamente de la gestión del motor, podemos conocer que aquí el sensor puede enviar un voltaje cuando está en estado de rally, que sea la mariposa medianamente cerrada, de aproximadamente unos 0.5 voltios. Eso quiere decir entonces que la mariposa se encuentra en descanso. Pero a veces puede pasar, ¿cierto?, de que cuando yo acelero, entonces el cursor va a ir moviéndose hasta llegar a los 5 voltios. Pero, insisto, aquí no fantasiemos con que abra al 100, sino que va a marcar un voltaje que puede ser de 4.77 voltios. Entonces, ese es como el máximo que podría llegar a marcar. Este voltaje de señal depende directamente del fabricante, ¿eh? Esto es relativo. Pero la cosa es que se cumple porque, si vimos recién, el sensor TPS tiene 3 cables, y aquí están los 3 cables. Si alguien aún no sabe lo que es un potenciómetro, entonces recuerda un poco su infancia. Los papás, y me acuerdo los míos, que querían mucho, con un punto de man, me quieren mucho, porque como si estoy cerrando, nada que... las casas antes venían, no sé si aquí se me cae el canal un poco, pero las casas antes venían con este espantacuco. De hecho, cuando uno va a hacer visitas de inmobiliarias, qué sé yo, está esto del espantacuco donde tú tienes un interruptor, ¿cierto? Y finalmente logras tener este potenciómetro que regula la intensidad de la luz. Entonces, ese potenciómetro que tú regulas la intensidad de la luz es como si estuvieras regulando entonces esta apertura de la mariposa aceleración. Entonces, es igual el funcionamiento. De hecho, al tú girar, por ejemplo, las perillas de la radio, también tienes directamente entonces esto que es un potenciómetro. Entonces, en sí los potenciómetros provocan estos voltajes que van, entre comillas, cayendo a medida que este cursor va a ir tocando la pista hacia los positivos o puede ir tocando la pista hacia el negativo. Puede ir moviéndose de esta forma. Entonces, tenemos descanso, que sería ralentí, y este que sería aceleración. Si esto yo lo veo una señal con un escáner, quizás a lo mejor yo me encuentro con que aquí están los grados de la mariposa y el TPS, y la señal va a ser así, lineal. Porque claramente todo lo que tú abras es finalmente un voltaje positivo. Buenísimo, ¿verdad? Pero, magia, ¿qué es lo que pasa con los cuerpos de aceleración electrónica? Te lo voy a presentar. Voilà. Tenemos en este caso 2 pistas. Tenemos 2 pistas para un sensor TPS y otras 2 pistas para el segundo sensor TPS. O sea, este elemento cuerpo de aceleración electrónica trae 2 sensores que captan la posición de la mariposa. Te lo voy a explicar sencillamente, mira. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a borrar esta parte de aquí. Perfecto. Adiós, aquí al cursor. Hago esto, también nos vemos. Y nos quedaría entonces esa pista de alimentación y señal que fue la primera. Y nos quedaría la pista de alimentación primera. Entonces, esto lo vamos a llamar como TPS número 1. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, mira.
una pista de alimentación, una pista de señal, y a esto le vamos a poner un nombre de TPS2. ¿Por qué ocupa 2 TPS ese cuerpo electrónico de aceleración? Resulta de que en un cuerpo mecánico tuviste que estaba con piola, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si se corta la piola? Que hay sin aceleración, entonces. Eso es preocupante. Estamos en este caso en ruta, de que hay sin aceleración. Hasta con un cordel puede salir del paso, pero no es lo ideal. La electrónica, ¿qué es lo que hace? Te limita el vehículo, porque el cuerpo de aceleración tiene 2 señales, las cuales van a ir trabajando en conjunto. Andrés López pregunta si la mariposa del acelerador debe estar siempre tensa. El cable. Dice mariposa. Bueno, la piola de aceleración, la verdad es que tiene que tener un cierto juego. Aproximadamente se mide en milímetros, ¿cierto? Por lo que siempre son como entre 0,5 milímetros. No más de uno, ¿eh? Yo he visto quizás a lo mejor algunas marcas, por ejemplo Mazda, en esta versión del... ¿cómo se llama? Mazda 3, que las primeras venían con cuerpo de aceleración mecánico, la tensión no superaba más allá de 1,5 milímetros. Entonces, tienen que tener esa tensión, pero tampoco no tan tensa ni tampoco tan holgada. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si la dejas muy tensa la vas a cortar. Si la dejas muy holgada, tú pisas el pedal y no vas a poder acelerar nada directamente en el motor. ¿Sí? Bueno, sigo con la explicación. Entonces, si por ejemplo nos tiramos un cuerpo electrónico de aceleración, vemos que aquí tiene 6 cables de conexión. De hecho, ahí están los 6 pines, ahí se ve perfectamente la imagen, ¿cierto? 6 pines. Y te voy a explicar entonces los 4 primeros. Atención con esto, mira. Tenemos aquí positivo, que son 5 voltios que vienen del computador, y finalmente negativo, que también viene del computador. 2 cables. Ahora, ¿cómo están conectados? Buena pregunta. Fuimos, mira. El positivo lo tenemos conectado a un extremo de esta pista, y luego ese positivo va conectado al otro extremo de la otra pista. Mira cómo están conectados. Inverso, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es lo que pasa con el negativo? El negativo lo conectamos aquí, en un extremo, y el otro negativo lo conectamos directamente al otro extremo de la pista. ¡Wow! O sea, sacando las cuentas te quedaría positivo o negativo en el TPS2, y aquí te quedaría positivo y el otro extremo negativo en el TPS1. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, eje de la mariposa, el elemento cursor. ¿Qué es lo que pasa aquí? En este caso, tenemos elementos de contacto para el primer cursor y elementos de contacto para el segundo cursor. Entonces, cuando yo esto lo veo directamente en un escáner, de repente yo puedo ver, y eso lo vamos a hacer un ratito más, tranquilo, queda tiempo, que el primer TPS está marcando un voltaje cercano a los 5 voltios. Ojo, nunca van a ser 5. Lo digo desde ya, puede ser 4.77 voltios. Pero el TPS2 está más por el lado de los negativos, o sea, cuando estás descansando en la mariposa, en el TPS1 te marca un voltaje que es cercano a los 5 voltios, y el TPS2 te marca un voltaje que vendría siendo cercano a los 0 voltios. Pero la magia de todo esto es que si yo sumo el voltaje del TPS1 con el voltaje del TPS2, te tiene que dar sí o sí los 5 voltios que son de señal. Esa es la magia del zoom, básicamente. Entonces, miren, en un gráfico, ¿cómo sería? Vamos a tener un gráfico loco por aquí, ángulo de apertura de acelerador, tenemos en este caso, perdón, de mariposa, tenemos el TPS1, y luego aquí el TPS2. ¿Cómo son las señales? Cuando estamos en descanso, el TPS1 se encuentra entonces en positivo, va por aquí, y cuando estamos en descanso, el TPS2 está en negativo. Entonces se cruza la señal. ¿Por qué buscamos cruzar este dato? ¿Por qué no pueden ser iguales? Porque básicamente lo que tenemos hoy en día es una modulación. Entonces la modulación, mientras más efectiva sea la señal, mejor y más rápido te puedo interpretar yo como computador. Entonces, una forma de modular podría ser así, cruzando la información. Uno va buscando de voltaje positivo a 0, y aquí vamos buscando de 0 a positivo. Son inversos, pero tienen el mismo funcionamiento. Loca la suerte. Mira esto. Vamos a estar acá un poquito. Pedal del acelerador. Tiene un sensor que vendría siendo en este caso que se conoce como APS. Este sensor APS, ahí está el pedal, fíjate que tiene la misma forma, ¿cierto? Pero el APS tiene, mira, 6 cables.
En ese caso tiene alimentación positiva, que en este caso serían 5 voltios, masa, que viene directamente del computador o negativo, la señal de la PS1, alimentación de la PS2, negativo de la PS2 y tenemos la señal de la PS2. O sea, tenés los 6 cables. Curiosamente, los que son de este sensor del pedal, cuando tú presionas el pedal, tenlo por seguro que el voltaje de los 2 APS van a ir así, ascendiendo. ¿Eso es por qué? Porque no utilizamos este cruce de datos para poder modular, sino que aquí me conviene más que ambos voltajes vayan subiendo para poder lograr entender qué es lo que quiere el conductor, y cuando yo quiero ver la posición de la mariposa, me conviene cruzar información para poder hacer las comparaciones. Pues hasta ahora está creíble, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante en este curso. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir al vehículo allá, vamos a ver un poquito nuestro cuerpo de aceleración. Dame un segundo. Aquí nuestra luna estrella va a ayudarnos un poco. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a desmontar este elemento, que sería el ducto de admisión, ¿cierto? Se sabe que aquí estaría el filtro de aire, ¿verdad? No está, porque lo desmontamos para fines pedagógicos. Luego tenemos en este caso este ducto, lo vamos a desmontar. Y finalmente encontramos nuestro cuerpo de aceleración electrónica. Amigos míos, vean la realidad. Esto es lo que tenemos hoy en día. Acelerador electrónico. Ya no existe la piola, la típica que viste recién, ya no está el pedal, ya no existe eso. Ahora tenemos una conducción por cable. Buena. Entonces, el punto es el siguiente. Este cuerpo de aceleración tiene limitaciones. Hay que tener cuidado con esto. ¿Ya? No siempre va a funcionar a lo que yo quiero. El computador decide, que está aquí, mira, el computador que está acá, decide cuándo y cómo yo voy a abrir este cuerpo de aceleración. El conductor pasa a segundo plano. O sea, a veces me pregunta, ¿no? Sí, Cristóbal Augusto pregunta, vamos, profe, la alimentación del APS1 y APS2 perfecto, no son de 2V y el voltaje de medición del computador es de 5V. Es una pregunta. 2V y 5V. Es que a eso se refiere a lo que da el escáner, imagino yo, ¿verdad? Claro, No sé si será... 12V. Ah, 12 voltios. 12, claro, perfecto, 12 ya. voltios y 5 voltios. 5 voltios, ya. Hay que tener cuidado igual. Cuidado con eso. Porque todos los sensores del vehículo se van a alimentar con 5 voltios. Mucho cuidado con eso. Los actuadores se alimentan directamente con 12 voltios provenientes del computador. Si alguien en la vida nunca ha llamado a un computador, tranquilo, que para eso estamos. Dame un segundo. Acá buscando acá. Vamos a prender un poquito la lamparita, gracias. Vamos a sacar la carcasa inicial del computador y voilà. Unidad electrónica de motor. Entonces, si yo estuve indagando por ahí, gracias a algunos colegas que me pudieron ayudar, pude averiguar que este elemento que está aquí vendría siendo el procesador. Entonces, este elemento se encarga de analizar toda la información que llega a los sensores y finalmente controlar lo que son los actuadores. Pero este computador hermoso que vemos aquí en pantalla, podemos entender entonces que tiene un elemento que recibe todos los voltajes de los sensores, ¿cierto? Y que alimenta sensores. Eso son 5 voltios siempre que se alimentan desde el computador. Pero los actuadores que van saliendo por este otro enchufe, tenemos perfectamente 12 voltios. O sea, el computador quiere actuar. Y por lo general, por ejemplo, no sé, tocando acá un poquito, vamos. Aquí lo que tenemos son los inyectores de combustible. Estos elementos funcionan con 12 voltios. Entonces, claramente, para poder lograr pulverizar la gasolina, tengo que activarlos con 12 voltios. Si no, lamentablemente no va a poder hacer una fuerza bastante grande para poder pulverizar, para así vencer la aguja del inyector, que eso más adelante lo vamos a poder ir viendo, sin ningún problema. Y este elemento, como es la bobina de encendido, también necesita en este caso una alimentación de 12 voltios, porque si no, no se produciría arco eléctrico. Entonces, hay que tener cuidado igual un poco con eso de los voltajes de alimentación, porque, claro, el voltaje de alimentación siempre tiene que ser de 5 voltios. Ahora, la señal que te devuelva el sensor también tiene que ser cercano a 5 voltios. Pero la alimentación del actuador tiene que ser de 12 voltios. No sé si ahí se aclara la pregunta de nuestro amigo, ojalá que sí. Si no, amigo mío, ahí te voy a dejar mi correo para que lo pueda revisar y sin ningún problema podamos comunicarnos. No tengo ningún problema y lo resuelvo. Bien. Vamos entonces a lo que nos convoca, sería en este caso nuestro cuerpo de aceleración electrónico, ¿cierto? Ya vemos algunas diferencias y el punto es, bueno, ¿qué es esto de que el computador decide cuándo abrir este cuerpo de aceleración? Tengo una sorpresa, dame un segundo que está ahí enfocando un poco el motor mientras vamos a preparar el backstage. Un segundito, vamos en vivo y en directo. No sé si esto se puede proyectar, Joselito, ahora a la pantalla. Por favor, ahí ayúdenos.
enfoque la pantalla. Un segundito, vamos a estar aquí la serie. Vamos a proyectar acá nuestro computador. Para acá. Se desconecta esto un poquito, dame un segundo que esto puede pasar. Y voilà. ¿Alguien quería conocer entonces cómo se genera la llamada gestión electrónica para nuestro cuerpo de aceleración? Se los presento. Esta plataforma es espectacular. Nosotros la tenemos en Duoc para poder hacer clases virtuales. De hecho, yo debo decir que muchas cosas y grandes conocimientos salen de esta plataforma que es Electuf, muy buena. De hecho, apoya con estas imágenes que son preciosas de cómo se gestionan electrónicamente los sensores y actuadores. Y vemos, por ejemplo, aquí en el centro se encuentra nuestro computador y resulta que para poder lograr esta apertura de este elemento que es el cuerpo de aceleración, tienes que tener sí o sí, por ejemplo, la información de cuánto es lo que el pedal de aceleración tiene que estar en ese minuto en la posición. Y también tenemos, en este caso, déjame sacar acá un poco esto también para atrás, también tenemos un sensor que mide la temperatura del refrigerante. Yo esto lo dije, y se lo dije hace mucho tiempo, en la presentación cuando iniciamos. Este sensor se encarga de medir la temperatura del refrigerante motor. Entonces, claramente, esa información es muy válida para poder lograr abrir este cuerpo de aceleración. Ya te voy a explicar por qué, tranquilo. Y luego tenemos en este caso un sensor que es el sensor CKP, el que mide la posición del eje cigüeñal. De hecho, ahí lo estamos viendo, vivo en directo, el eje cigüeñal va girando, ¿cierto? Este sensor va a ir captando los ciclos de trabajo de ese eje. Lo curioso es que esa información está dirigida en RPM, que eso es lo que tú puedes ver en tu cuadro de instrumentos, en la parte de izquierda, me parece, en algunos modelos de vehículos, que es lo que se conoce como tacómetro. Bueno. Lo bueno de esto es que estos tres sensores van a ayudar a que el computador logre decir, ok, tengo que abrir el cuerpo de aceleración o tengo que cerrarlo. Entonces, esas limitaciones o estas aperturas las puedo conseguir con estos tres sensores. Me falta uno. Aquí se lo comió esta página del estudio, pero es el sensor del aire acondicionado. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado es una carga adicional que se le agrega al vehículo. Entonces, el cuerpo de aceleración tiene que abrir un poco más para poder soportar esa carga y lograr entonces que el motor siga funcionando estable sin ningún problema. Mira, vamos a ver lo siguiente. Aquí van a salir varias preguntas, pero tranquilo, vamos a ir de a poco. Yo sé que se van a responder en este preciso minuto. Mira, un cuerpo de aceleración electrónico tiene una función bien peculiar que es una medida de protección. Todo se protege. Ya eso tenéis que tener cuidado, porque en el Celerio, tú por ejemplo, pisas el pedal de acelerador, pisas la mariposa, al máximo, lo que tú quieres. Pero, como ya dije recién, en el cuerpo electrónico, el computador es quien decide cuánto es lo que va a hacer de apertura. Entonces, en ese caso, deberíamos saber lo siguiente, que este elemento, que es el computador, tiene una protección ideal para nuestro cuerpo de aceleración, que ¿qué es lo que va a hacer? Cuando yo, por ejemplo, quiero acelerar al máximo, mira, vamos a hacer el siguiente ejemplo, yo debería pensar, ok, si acelero al máximo, debería haber lo siguiente. Dame un segundo, déjame buscar acá, una medida de protección. Vamos a ver aquí, aceleración al máximo. Perfecto. Mira, supuestamente así debería estar nuestro cuerpo de aceleración. Debería estar completamente abierto, ¿verdad? Pero error. ¿Por qué? Porque si está completamente abierto, mira la revolución a la que va el motor, 10.000 RPM. Eso es imposible. ¿Ya? Eso es imposible, eso no puede ser. O sea, es importante que estas revoluciones se controlen. De hecho, en el cuadro de instrumentos del tacómetro aparece, por ejemplo, 6.000 revoluciones por minuto, 7.000. Hay limitaciones. Y esas limitaciones vienen directamente por este elemento que sería nuestro computador. Y lo curioso, que ¿qué es lo que hace el computador? Viene y dice, ok, la mariposa nunca puede estar abierta al 90% porque ya te conté hace mucho tiempo atrás que eso no existe. Por tanto, ¿qué es lo que hace? Viene y restringe nuestro cuerpo de aceleración y lo deja limitado al 30%. Mira las revoluciones, 6.500. Eso es lo máximo que puede hacer un motor de combustión interna. Por ahora. Entonces, la primera medida de protección que tiene el acelerador electrónico es que si yo acelero a fondo, jamás, nunca va a responder lo que yo piso. O sea, tú puedes estar conectado a fondo, y aún así, tenlo por seguro que no vas a tener lo mismo del pedal en el cuerpo. ¿No sé, hay preguntas o no? Sí. Acá. RPM son las revoluciones por minuto. Un eje que va rotando, obviamente, esa rotación está medida en un tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo es lo que se demora este eje de cigüeñal en rotar?
Esas son las revoluciones por minuto. Es lo que se ve ahí en ese minuto. ¿Sí? ¿Se está respondiendo? Ojalá, amigos míos, ojalá que sí. Bien. Hablemos de la segunda limitación. La segunda limitación abarca a la temperatura. Mira, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a hacer ahora, y ojalá puedan observar esto ustedes en sus casas. Mira, tengo la cerradura al fondo. ¿Yo debería entonces abrirle al 100% la mariposa? No, acuérdate que tiene un limitador de revoluciones, ya lo conversamos. Hasta 6.500 no me va a llegar. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, tengo ahora un aumento de temperatura sobre 120 grados Celsius? Mira, voy a llegar a 120, ¿y qué va a pasar con el cuerpo de aceleración? Se limita. Se cierra la mariposa a un 14.21%. ¿Y eso por qué? Porque en este caso el computador se encarga de proteger al motor de combustión interna. Ya da lo mismo que el conductor. Pasa a segundo plano. O sea, nuestro accionamiento mecánico pasa a segundo plano. Muchos me preguntan, profe, ¿se puede desconectar este elemento de limitaciones? Sí, yo lo he hecho. Se puede desconectar. Ahora, siempre tiene que ser en base a el criterio del usuario. Porque si tú desconectas el control de temperatura y el control de revoluciones, tenlo por seguro que va a haber problemas. ¿Ya? Bien. Veamos acá, mira. Vamos a lo siguiente, para poder finalizar un poco ya este curso, ¿cierto? Este taller de mecánica. Podemos ver directamente que ahora yo voy a dar arranque y fíjate que en el contacto, en el proceso de contacto, vamos a ver que la mariposa aceleración va a comenzar a actuar. Mira, se va a empezar a mover un poquito porque tiene esta memoria adaptativa que lo que va buscando es que en contacto pueda lograr moverse para poder generar esta marcha mínima o ralentí. Vamos. Contacto. No tengo que enfocarla para que se vea. Ven, ahí se movió un poquito, ¿cierto? Y eso es básicamente porque necesitamos en este caso esa adaptación para que pueda partir del vehículo. Entonces, mira qué es lo que pasa en el arranque. Yo, por ejemplo, doy arranque. Se adapta y es lo que hago con... ¿Sí? ¿No se escuchó? Así que, ¿vamos a repetirlo, no? ¿Se puede repetir? ¿Sí? ¿No se escuchó bien? Lo último que expliqué. Ah, ya. Ah, perfecto. Vamos a verlo. Entonces, con contacto, tenemos en este caso que nuestro cuerpo de aceleración tiene esa adaptación, ¿verdad? Está listo entonces para poder arrancar. Y ahora vamos a dar arranque. Veamos qué es lo que pasa. Entonces, en este caso, cuando estamos dando arranque, claramente podemos ver, y ojalá enfocar la cosa, la varita se claramente decide lo que yo quiero, no, claramente decide lo que necesita en este caso el motor. Si el motor quiere que se genere una aceleración, genial. Si no, no, porque lo va a proteger, básicamente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que con un escáner ahora comprendamos un poco directamente el funcionamiento de esto que te hablé recién en la pizarra. Vamos. Aquí, amigo mío, por favor, ayúdame. Por favor, enfoca aquí en la pantalla. Por mientras. Aquí está. Otro de ladito y yo veo aquí en la pantalla. Listo. Mira, voy a presentar lo siguiente. Primero que todo, en este caso, tenemos un elemento muy importante que sería este escáner que para nosotros sirve demasiado, que es el G-Scan. El G-Scan, yo creo que es uno de los elementos más importantes que puede tener un mecánico, ¿cierto? Si tú quieres invertir, aquí podrías invertir muy bien. Entonces, ¿qué nos permite ver este escáner, por ejemplo? Saber directamente que el sensor del pedal del acelerador tiene una base que le envía al computador de 5 voltios y que tiene una base de señal también de 5 voltios. Y fíjate que las dos son lineales. Las dos están al mismo tiempo funcionando. ¿Eso qué quiere decir? Lo mismo que te explicaba recién. Los APS van buscando de 0 a 5 voltios. Quizás hay una diferencia de voltaje muy mínima entre los dos, pero para que se entienda la diferencia. Pero resulta que si yo acelero el motor, ambos van a poder lograr subir. De hecho, por favor, aquí, acelera un poquito el motor. Entonces, podemos ver directamente que el primero, ¿cierto?, tuvo que ascender y el segundo igual ascendió, en este caso, hacia los 5 voltios. Eso es lo que está buscando. Miremos en este caso, por favor, podemos generar detener la señal. Por favor, dame un segundo.
Vamos a tratar de tener la señal para poder revisar aquí un poco el sistema. Pero lo genial de este escáner, ¿eh? Tú puedes tener la señal en el tiempo. Déjame, me parece que hay que hacerlo de nuevo, digo mío. ¿Sí? Dale, no. Vamos a iniciar de nuevo este flujo de datos. ¿Puede pasar esto? Dale. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a ver acá lo siguiente. Déjame que se conecte el HDMI. Ahí sí. Vemos, por ejemplo, que en este caso, cuando hablamos del sensor que mide la posición del acelerador, fíjate que parte directamente, aquí, si lo muevo esto un poquito, parte directamente el primero con 0.4 voltios y el segundo parte con 2.9 voltios. Pero resulta que si yo lo sumo, ambos van a dar 3.3 voltios, que es lo general. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante que tú entiendas de esto? Que siempre ambos van a buscar la igualdad en el voltaje señal, pero, porque son 3.3 voltios, pero van a hacer distinta modulación. Uno lo va a hacer cercano a los 5 voltios, y el otro, perdón, a 3 voltios, y el otro lo va a hacer cercano a los 0 voltios. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros entendamos, ¿cierto?, de que estos sensores hacen este efecto inverso, son los TPS bidireccionales que yo te explicaba recién en la pizarra. Ahí se puede ver la señal. Y fíjate que acá abajo, los del APS, que son los del pedal del acelerador, claramente vemos que su base es de 5 voltios y tú vas de 0 a 5 voltios sin ningún problema, viendo en este caso el avance del pedal. Entonces, aquí son directos y aquí funcionan de forma cruzada. Dos elementos muy importantes que sería uno, el TPS 1 y 2 y el APS 1 y 2. Buenísimo. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jugar un poco de electrónica para terminar el curso. Aquí es importante que esto se entienda. Vamos a desconectar el cuerpo de aceleración. Esto no lo hagan en sus casas porque se desprograma. Si tú no tienes escáner, tenlo por seguro que vas a morir en el intento. Entonces, mira. Mira cómo funciona el motor de combustión interna. Lamentablemente está limitándose este motor de combustión interna y eso hace que no logre estabilizar el ranking como yo quiero, ¿cierto? Las revoluciones pueden estar alteradas, se siente olor a combustible, ¿cierto? Porque no tenemos la apertura ideal de la mariposa. Y el motor eléctrico en sí trata de adaptar la posición para lograr entrar a la masa de aire que sea necesaria para ese momento. Mira qué es lo que pasa con la aceleración. Vamos, acelerar a fondo, amigo mío. Ahí va mi alumno estrella, acelerar a fondo, para que vean qué es lo que ocurre si yo, por ejemplo, acelero a fondo. Mira qué es lo que pasa. Limitaciones. Está limitado el cuerpo de aceleración. Lamentablemente, entonces tenemos, en este caso, que el cuerpo de aceleración cuando se desconecta o se desprograma, claramente se limita a 1500 revoluciones, pero ojo, puede seguir funcionando, o sea, tú puedes seguir continuando circulando en el camino, o sea, eso es independiente de lo que antes teníamos con Piola. Vamos, mira, si yo lo conecto, el cuerpo de aceleración, no va a pasar absolutamente nada, porque en este caso, si yo lo conecto, no vuelve a establecerse los datos de fábrica. De hecho, mira, aceléralo. Está conectado al cuerpo incluso y no está haciendo absolutamente nada la mariposa, está cerradísima. Está haciendo marcha mínima. Y eso es básicamente porque obviamente hay que programar este cuerpo electrónico de aceleración. Bueno, mira, te voy a presentar algo importantísimo. Vamos a ver aquí nos acompaña en este caso nuestro computador. Dame un segundo. Vamos a proyectar acá. Déjame conectar acá algunos elementos. Dame un segundito, chiquillos. Estamos conectando acá una herramienta muy importante para nosotros, aquí en Duoc, que es directamente lo que se conoce como GDS. El GDS vendría siendo en este caso nuestro sistema diagnóstico que ves por la marca guía, ¿cierto? Buenísimo. Y que finalmente tiene todos los datos técnicos que nosotros tenemos que necesitar para poder ajustar estos cuerpos de aceleraciones, ¿cierto? Según lo que se requiera en el minuto. Además, aparecen datos, por ejemplo, como códigos de falla, etc. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver tú ahora aquí en la pantalla cuando la proyectes? Directamente el diagrama eléctrico de estos elementos, porque yo creo que una de las cosas más importantes que tiene un mecánico, ¿cierto?, es ser familiar con un esquema eléctrico. Y ahí lo vemos, mira. Por ejemplo, nosotros estamos recién viendo la señal del TPS1, y fíjate que está la señal del TPS1 ahí. Está puesta va de los 0 hasta los 5 voltios en este caso, o 3.3 o 3.3 en este caso. Y el TPS2, fíjate que va en este caso a buscar de 0, ¿cierto? De positivo va a buscar a 0. Aquí voy buscando de 0 a positivo. Entonces,
son inversos, ¿cierto? Tenemos este cruce de datos de información que solamente lo puede hacer este cuerpo de aceleración que vendría siendo electrónico. Y fíjate que acá arriba te presento directamente entonces lo que se conoce como el diagrama eléctrico de este cuerpo de aceleración. Ahí está nuestro enchufe principal, que es de la unidad de control de motor, que lo vimos hace muy poquito, y el conector que yo desconecté recién para desprogramar el cuerpo de aceleración. Aquí está el cuerpo, ¿cierto? Tenemos el motor eléctrico, están los TPS, está el 2 y el 1, alimentación positiva, negativa del computador, y tenemos en este caso positivo y negativo que no sabemos si en un minuto va a ser negativo, en un minuto va a ser positivo. Eso es sorpresa, ¿no? Cuando estudie con nosotros y aprenda más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que se desprogramó el cuerpo de aceleración y ahora tenemos que programarlo. Entonces, para aquello, vamos entonces a ocupar un escáner buenísimo, que ayuda bastante, sobre todo esta parte mecánica. Dame un segundo, déjame poner la lamparita acá. ¿Qué es esto que se conoce como launch? Entonces, el launch, el X31 Pro, ¿qué es lo que va a buscar directamente entonces? Va a buscar los datos técnicos de este vehículo, ¿cierto? Te puede diagnosticar, puede hacer lo que tú quieras. Y una de las cosas más importantes que hace es ajustar este cuerpo de aceleración de fábrica. Mira, le pone aquí reinicio, luego te vas a lo que se conoce como Electronic Throtter, cuerpo electrónico, confirma los datos, obviamente tiene que estar en contacto el vehículo en este minuto, y ¿qué es lo que va a hacer? Se va a conectar con el dispositivo de Bluetooth que tiene en este caso nuestro escáner, y finalmente va a ir buscándolo hasta que lo conecte. Ahí me están avisando que se conectó sin ningún problema. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos en este caso que hacer, que es buscar la marca que corresponde en este caso a este vehículo. Nosotros sabemos que esta es una marca Kia, entonces vamos a buscar acá Kia, ahí encontramos Kia, ¿cierto? Perfecto. ¿Tiene el botón de encendido? Pues sí, obviamente tenemos contacto sin ningún problema, así que ponemos aceptar. General, perfecto. Y luego de eso hay que buscar el modelo. Ya sabemos que este modelo, por ejemplo, si alguien piensa que es Morning, equivocado. El modelo técnico es Picanto. Y el Picanto TA en particular. Listo. 2002 al 2015, excelente. Vamos a hacer la comunicación, cifra el BIN, increíble este escáner. Y después te dice, ¿hay condiciones para poder hacer ese ajuste? Aquí no se ve muy bien claramente, parece que por la luz. Ahí sí, ahí sí. Parece que es por la luz del teléfono, no sé. Bueno. La cosa es que te pregunta, en este caso el escáner, si es que tienes el motor apagado pero con la llave encendido. Sí, lo tenemos. Y después te dice, ¿estás seguro? Sí, lo tenemos. Entonces, mira qué es lo que pasa con la mariposa. Sintió directamente la programación de este cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta mariposa? Se programó en valores absolutos. Apertura, cierre. Apertura, cierre. Listo. Eso fue todo lo que hizo y ya está programada. Si le damos arranque, mira qué es lo que pasa. Vuelve a recuperar esa posición de encendido, ¿cierto? Dale arranque, vamos. Y ahí partió el vehículo, ¿cierto? Y fíjate que recuperó el ralentí, la marcha mínima, y ahora a dar la aceleración. No está limitado. Entonces, buenísimo. Con este escáner tú puedes directamente lograr ajustar este cuerpo electrónico de aceleración. Chiquillos, ese fue el mini curso de diagnóstico mostrando todos los implementos que tenemos en DuoQC. Obviamente, esto no es todo, hay sorpresas grandes, y eso es básicamente cuando usted está aquí con nosotros en la sede presencialmente o onlinemente, pero bienvenida a la familia, aquellos que quieran participar, así que un abrazo para todos ustedes, gracias por estar aquí en el taller con nosotros. José, no sé qué quiere decir antes. Vale, la clase, o sea, en verdad que una clase, yo creo que el curso lo hacen ustedes, así que por su aporte, muchas gracias. 6 preguntas, no sé, ahí José, ¿no? Yo, claro, te copió eso. Por ahora no hay preguntas. Chicos, también es importante, les voy a dejar claro que esta misma carrera la van a poder encontrar aquí en sede Maipú, en la sede Plaza Norte, en la sede Puente Alto, en la sede San Bernardo, sede San Joaquín, sede Valparaíso, sede San Andrés de Concepción, sede Melipilla, sede Puerto Montt. Parece que hasta ahora, voy a ver el chat, pero hasta ahora no hay preguntas. Todos están dando las gracias y están visitando profesores. Vale, muchas gracias, chiquillos, se pasaron. Mira, cuerpo de aceleración electrónica, cuando me dijeron, oye, hay un taller de diagnóstico electrónico motriz, y yo dije, espera, hay que partir por la base de que no todos saben mecánica, algunos saben mecánica,
y espero haber podido impactar a todos. Sinceramente, yo creo que este elemento, como programar un cuerpo de aceleración, ya no se hace antes como ejemplo con ese, que tenemos acá, que el Celerio. Tú lograbas ajustar esta tuerca y finalmente lograbas tensar la piola, y con esto puedes abrir el cuerpo de aceleración, pero eso es mecánico. Hoy en día hay que hacerlo sí o sí con escáner. Entonces, hay cambios en la mecánica, sí, bastante, y espero haber impactado a todos nomás, chicos. Ojalá que les haya gustado este taller, y ojalá les invito a que pueda participar en Duoc. Aquí estamos esperando las puertas abiertas. Si quiere aprender más, démosle. Si tiene dudas aquí de mecánica, a mi correo sin ningún problema se lo doy abiertamente, no tengo problema. Es t.gonzalezar@profesor.doc.cl, y lo puedo asistir sin ningún problema en lo que necesite. José, gracias. No sé, gracias aquí a mi alumno. Por favor, venga acá. Importante. Aquí tenemos en este caso a César Herrera, un enorme mecánico. Debo decir que se está formando, ya es mecánico de profesión hace mucho tiempo y ahora está buscando algo profesional. Entonces César pasó por el tema pandemia. Eso es lo que nosotros no conocemos. Estamos acostumbrados a ir al taller, pero él tuvo que estar con sus clases en base a esa plataforma que yo te mostré recién, que es el... Entonces César, por favor, unas palabras cortitas para motivar a los chiquillos. Vamos. Chiquillos, como el profesor dijo, mi nombre es César, trabajo en mecánica hace bastante tiempo, me estoy perfeccionando. Puedo decir que tenemos grandes profesores con conocimiento increíble y... Sí, sí, Dalma. Perfecto. Y el tema de la pandemia, como se puede decir, la sede se adaptó a las condiciones, digamos, nos dio las condiciones para venir a la sede, paso a paso, como se puede decir. Y nada, chiquillos, póngale bueno, entusiasmo, y cada día podemos ser mejores. Eso, gracias a las cámaras, Joselito, que es nuestro encargado de español, Felipe Ramírez, el jefe de taller, y todo el cuerpo directivo que también está con nosotros, que está camuflado, yo lo vi, está Daniel por ahí, no me quiso decir que está, está Daniel acá, y bueno, en el fondo cualquier consulta que tenga, chicos, cerca se la sé, estamos esperando con las puertas abiertas, usted sabe, Duoc es familia, y aquí usted puede encontrar un gran hogar. Así que yo me despido, un abrazo, gracias a todos, que estén muy bien, cuídense mucho, y hasta la próxima, que estén muy bien. Chicos, les dejo mi correo para que chicos, cualquier duda que tengan pueden enviarme un correo y yo les voy a responder. Si es que quieren comunicarse con el profesor también, ya tienen su correo, y si es que tienen alguna duda, me pueden escribir a mí, yo les voy a dar todas las preguntas. Muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima, en los próximos talleres para que se inscriban.